libro La construcción de un territorio, Venezuela 1500-2003, del académico Arturo Almandós. Luego, palabras de la autora doctora Rosa Estava. Luego haremos un periodo de minutos para preguntas y respuestas sobre el libro de la construcción de un territorio, Venezuela 1500-2003. Posteriormente vendrá la presentación del libro Diáspora de Talentos Venezolanos, características de una migración de alta calificación, por el académico Carlos Genatios. Luego palabras del autor, doctor José Manuel Martínez. Luego, igualmente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Y luego las palabras del académico Rafael Isidro Quevedo, presidente de la comisión editora de la academia. Y para clausurar el acto, palabras del académico vicepresidenta Marianela Lafuente. Entonces tiene la palabra el presidente Eduardo Burón para la apertura del acto. Apreciados académicos y comisionados de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, académicos presentes de otras academias nacionales, señoras, señores, invitados especiales, familiares, amigos de los presentantes de los libros y de los autores de los libros, sean todos bienvenidos. La ocasión de presentar la creación intelectual de distinguidos miembros de esta corporación la asumimos con el respeto y el ceremonial que debe reconocerse al logro alcanzado por los autores. También es necesario reconocer la disciplina que implica el cumplimiento del precepto de nuestra ley de creación, que demanda la activa contribución al desarrollo de la ingeniería y el hábitat y a los estudios relacionados con el aporte de dichas disciplinas al desenvolvimiento integral del país. Este deber comprende ejecutar tareas de recepción, arbitraje y publicación de trabajos en las áreas mencionadas. Los autores de los libros que presentamos hoy son los comisionados doctores Rosa Estava y José Manuel Martínez. A ellos nuestras más expresivas felicitaciones. De igual modo, a los miembros de la comisión editora, conducida por los académicos Rafael Isidro Quevedo y José Luis López, presidente y vicepresidente respectivamente, y por el comisionado Juan Fernando Marrero, secretario. Extensiva, por supuesto, a todos los demás académicos y comisionados que la constituyen y al personal administrativo que la soporta. Producir y editar un libro es un trabajo complejo que requiere de dedicación, solidaridad, disciplina, rigurosidad y motivación a la excelencia. Pero producirlo y editarlo en condiciones de limitados recursos materiales es un logro de incalculable valor. Por ello, este acto es un evento enfático en el examen de las obras, de su contenido y utilidad, pero también lo es de júbilo y alegría compartida por todos los miembros de la corporación y los familiares, amigos e invitados presentes en esta ocasión. El acto de presentación de un libro es un alumbramiento de conocimientos, es el nacimiento de un hijo de Atenea que ofrece al mundo nuevas ideas, interpretaciones, sentencias, hipótesis y planteamientos. Cada libro es un revulsivo que estimula reacciones inmediatas. La sociedad y sus conductores esperan sus beneficios. La difusión y la crítica constructiva o las loas merecidas solo son propósitos que los actos de presentación conllevan consigo. Este acto, como dijimos, es un nacimiento. La difusión es el crecimiento. La madurez es el servicio que preste y las reflexiones a que dé lugar. La academia asume ahora el rol de nodriza para acompañar el proceso de crecimiento. En tiempos de profundos cambios en las tradiciones del mundo civilizado, acostumbrado a crear historias con el relato escrito, pensado para una duración de milenios, recogida en tablillas con textos cuneiformes,
papiros con jeroglífico, papeles con ideogramas, pergaminos con caligrafías y finalmente libros impresos. Surge en los siglos XX y XXI documentos almacenados en bits de información, sin capacidad de recuperación si no se cuenta con un traductor de señales electrónicas. Así son nuestras modernas bibliotecas. Para recobrar los textos se requieren diversos ingenios. Los libros digitales pueden ser leídos en cualquier sitio y en cualquier instante. El recogimiento silencioso de las bibliotecas quedó atrás. Una nueva generación de lectores disfruta de la libertad de leer, sujeto a que disponga de receptor de ondas y traductor de bits. A pesar de la transformación digital, algo no ha cambiado. Cualquiera sea su tema y el momento de su escritura, como por ejemplo los textos bíblicos o los diálogos griegos o las lecciones de moral de Don Quijote, su valor testimonial siempre estará impregnado de las circunstancias sociales, psicológicas y antropológicas del período en que fue concebido. Al comprender esto, entendemos que cada libro, por más abstracto que nos parezca, es un trozo de historia. Los hombres construyen civilizaciones con la palabra escrita por sí o por quienes narran los hechos de aquellos que no lo pudieron escribir. Eso es un libro: trascendencia, testimonio e historia. El filósofo alemán de ancestros coreanos, Chul Han, ha expuesto la idea de que vivimos en un mundo donde prima la inmediatez y lo efímero. Se ha dicho que en la ingeniería romana privaban tres principios: funcionalidad, durabilidad y atractivo estético. Si los planteamientos efectuados por Chul Han se asumen como realidad coetánea, los libros pasan a ser herederos de la filosofía romana de las obras de ingeniería. Deben ser útiles, comprensibles, deben editarse en textos capaces de superar el paso de las eras futuras y concebirse con la atención debida a la estética del lenguaje. Así pasarán a distinguirse de las no cosas que supone el filósofo alemán, que por su aparición e incapacidad para apreciarla, la humanidad está viviendo un desapego a lo terrenal, a lo espiritual y a la verdad como hecho fáctico. Dejando al lado complejas reflexiones filosóficas, reconozcamos la importancia de escribir libros, de leerlos, de comentarlos, de criticarlos, de abrevar como agua de vida y trascendencia. Demos pues paso a las exposiciones y dispongámonos a recibir la unción de conocimiento que presentadores y autores nos han de comunicar. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A continuación, las palabras de presentación del libro La construcción de un territorio, Venezuela 1500-2003, por el académico Arturo Almandós. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días al presidente de la academia, el académico Eduardo Burós, y el resto de los miembros de la directiva, a los académicos de otras corporaciones que nos acompañan, a los profesores, colegas, amigos. Gracias por su atención. Agradezco realmente a la Academia de la Ingeniería y el Hábitat que haya pensado en mí para la presentación de esta obra. Ha sido una oportunidad muy formativa, muy estimulante, y tal como le advertía a los directivos al momento de aceptar la designación, más que un discurso propiamente, voy a adoptar en esta presentación un formato de reseña, si podemos llamar así,
en el sentido de que voy a tratar de hacer una inserción del libro de la profesora Estaba dentro de un cierto panorama epistemológico y después de hablar de la estructura de la obra, pues proceder a algunos comentarios al final. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Gracias. No obstante sus orígenes antiguos, que remontan a Estrabón y Ptolomeo, la geografía fue instaurada como disciplina profesional durante el siglo XVIII. Además del naturalismo iluminista compendiado en las obras de Immanuel Kant y Alexander von Humboldt, las necesidades seculares para delimitar fronteras entre los belicosos estados nacionales, sobre todo en la Europa posterior a Napoleón, apuraron el cientificismo en la antigua disciplina. Junto a su institucionalización en las universidades, contribuyeron asimismo los afanes expansivos de las potencias europeas, los cuales se ocultaron a veces entre sociedades geográficas o naturalistas. Todo ello conforma un revelador proceso histórico y epistemológico, no exento de sombras colonialistas, recogido con mucha erudición por Horacio Capel en Filosofía y Ciencia en la Geografía Contemporánea, una introducción a la geografía, que es un libro de 1981. A pesar de su connatural vinculación con el espacio y el territorio, evidente al menos desde la obra fundacional de Karl Ritter entre los siglos XVIII y XIX, la geografía moderna y académica propendió desde entonces al historicismo, al punto de que con frecuencia terminó teniendo un valor introductorio a los tratados de historia, antes de que Marc Bloch y Lucien Febvre, miembros de la primera generación de la Escuela de los Anales, reivindicaran el medio geográfico siguiendo las lecciones de Paul Vidal de la Blanche. Posteriormente, Fernand Braudel, adalid de la segunda generación de la escuela, aún siendo él historiador, le otorgó a ese medio natural un valor estructural, entre comillas, asiento de, cito, una historia lenta en fluir, en transformarse, hecha a menudo de retornos insistentes, de ciclos recomenzados sin cesar. Cierra la cita de Braudel. Así, por debajo de las coyunturas y los episodios, el hecho ambiental devino el primer estrato de la historia total y de longue durée, de larga duración, como sabemos, preconizada por Braudel, lo cual reivindicó en parte el rol histórico de la geografía al promediar el siglo XX. Con todo y ello, explorando allende la relación entre historia y geografía, el profesor californiano Edward Sawyer criticó, al cerrar la década de 1980, la inmersión, es su término, o postergación del análisis sociológico concerniente al espacio, heredada del historicismo predominante entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El autor de Postmodern Geographies, The Reassertion of Space in Critical Social Theory, que es un libro del 89, se refirió principalmente a la subordinación del análisis espacial observable al considerar el corpus de la historia y la crítica social, por un lado, así como el de la geografía, por el otro. Y haciéndose eco de Michel Foucault, Sawyer denunció con brillantez la persistencia en las ciencias sociales de una narrativa dominada por el tiempo, mientras el espacio permanecía como algo muerto, fijo, en los términos de Sawyer. Es esa una denuncia geográfica que, desde el terreno mismo de la historia, ha reconocido Carl Schlegel en su hermoso libro En el espacio leemos el tiempo, sobre historia de la civilización y geopolítica, que es un libro de 2007. Su título está tomado de la fundamentación espacial provista por otro pionero de la geografía humana alemana, Friedrich Ratzel, a quien trata Schlegel de deslastrar a través de un nuevo giro espacial de la manipulación sufrida por su obra durante el Tercer Reich, cuando la idea del Lebensraum, o espacio vital, fue manipulada, como sabemos, por los nazis para germanizar Europa. Parte de esa tensión epistemológica entre geografía e historia asoma,
sin reconocimiento explícito, pero de manera recurrente, en la obra de Rosa Estava, La construcción de un territorio, Venezuela 1500-2003, que como sabemos es un libro publicado por la Academia en este año. No es casual en este sentido que Américo Martín mencione en el prólogo al mismo Ratzel, aunque sea de pasada. Pero también la autora se refiere desde el comienzo a, cito, una geografía atada a la historia, es su expresión, como en reconocimiento de esa subordinación epistemológica que en esta obra busca una relación más equitativa. Creo que es uno de sus grandes aportes, ¿no? Esa relación más balanceada. Más que un planteamiento epistemológico que no aparece como tal, la atadura voluntaria en este caso de la geografía a la historia parece resultar de un desideratum político afincado en el presente. Cito a Estava: es la geografía en la que he creído y con mayor firmeza ahora, cuando más que nunca necesitamos apoyarnos en la memoria histórica que queda escrita en el inconsciente colectivo y en el territorio, para convertirla en un arma certera que enfrente la sistemática destrucción de nuestro patrimonio geográfico, plataforma del sentir y pensar de un pueblo y parte evidente de su forma de ser. Fin de la cita. Es un deseo y reclamo más que legítimo de la geógrafa y profesora de la Universidad Central de Venezuela, a quien pudo afortunadamente proyectar su formación académica en 3 de las mayores instituciones de anclaje territorial que tuvo el país en el siglo XX, a saber, la Oficina de Coordinación y Planificación, Cordiplan, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, MARN, y la Comisión para la Reforma del Estado, COPRE. No sé si se escucha, porque hubo aquí un cambio en la pantalla. Se escucha perfecto. Gracias. Quizás que la función de compartir pantalla cambió. Aprovecho para decir que ya yo conocía la obra de la profesora Alvarado, de la profesora Estava, por un libro que publicó con la profesora Ivonne Alvarado sobre el paisaje industrial de Venezuela, ¿no? Un libro que me ha sido de mucha utilidad en mis propias investigaciones. Además de ejemplificar la relación dialéctica entre geografía e historia, otro rasgo que me parece notable en la ambiciosa suma de Estava es la exuberancia dendrítica que recorre desde el paisaje natural hasta el productivo, pasando por el urbano y cultural. La misma autora se refiere a las redes dendríticas nodalizadas, es su expresión, del país archipiélago semisalvaje o semihumanizado de 1856. A partir de entonces, el mapeo capilar de provincias y estados, comarcas y regiones se extiende a todo el territorio nacional. Por ello afirma con justeza Martín en el prólogo, cito a Martín: la obra de Estava no se refugia en generalidades ingeniosas. Su aporte principal está en el detalle significativo y probatorio. No le basta con demostrar la fuerza de soporte de la descentralización de Venezuela, sino que describe la cuestión en el decurso de formación de cada provincia, una a una, incluyendo municipios y parroquias, todo relatado con exquisita probidad y sabiduría. Coincido plenamente, es un libro de gran colorido local. Al inventariar las dendritas de Venezuela, por así decir, la obra de Estava cataloga la toponimia, las fisonomías regionales y la descentralización nacional desde una perspectiva afincada principalmente a mediados del siglo XIX. Cito de nuevo a la autora: el ya configurado mapa de la geografía política de Venezuela de 1856 registra 20 de las 23 entidades federales, huellas o marcas socioterritoriales prevalecientes hasta el siglo XXI. Las provincias de 1856 son fácilmente reconocibles porque coinciden en su mayoría con las entidades federales que componen la Venezuela de 2001. Fin de la cita. Es una sentencia de la autora que refrenda desde el presente, como en la lectura de un palimpsesto, el soporte histórico de una descentralización
que la democracia venezolana había alcanzado al iniciar el siglo XXI, antes de ser socavada de nuevo por el centralismo. Como seguramente recuerda de su propio pasaje por la COPRE, esa descentralización fue una empresa costosa, demorada secularmente y entorpecida políticamente, pero lograda después de todo, respetando en mucho las nervaduras geográficas, sociales y comarcales recorridas ahora en este libro. La vastedad de la construcción de un territorio Venezuela 1500-2003 se refleja en el espectro de sus 9 capítulos, los cuales apenas voy a bosquejar, obviamente, por razones de extensión, ¿no? El primero, dedicado al medio natural y denominado territorio salvaje, tierra de gracia de los venezolanos, parte de la premisa, según la propia autora, de que no es mucho lo que se sabe sobre la importancia de todo lo atesorado en nuestros paisajes, recursos y regiones naturales. El segundo capítulo, centrado en la construcción de estados y municipios, trasciende la constitución de jurisdicciones político-administrativas para incluir, en palabras de Stava, las patrias chicas que nos hermanan mediante lazos tan imperceptibles como indestructibles y que se traducen en un imponderable capital. Fin de la cita. El tercer capítulo, dedicado al marco sociopolítico donde se inscribe cada una de las sucesivas etapas del desarrollo nacional, se intitula Del centralismo democrático de partidos a la democracia territorialmente descentralizada y participativa. Como correlato del anterior, el cuarto capítulo se centra en el papel de las redes urbanas en la construcción del territorio, considera tanto las metrópolis como los ejes urbanos surgidos desde la llegada del petróleo en la década de 1920 hasta 1983, cuando ese modelo rentista del oro negro dio señales de agotamiento. Ese gran bastidor del sistema de ciudades es completado en el capítulo quinto con un paseo por los paisajes de la red urbana de la Venezuela de 1981. Es un señalado momento en el que el pujante país que había completado su transición demográfica a la urbanización fue ensombrecido por el temporal económico y político que, al igual que en otras partes de América Latina, trajo la así llamada década perdida de 1980, que como sabemos vino acompañada por, o estuvo acompañada por la crisis de la deuda externa. Los últimos capítulos registran los quiebres y desafíos multiformes atravesados por Venezuela durante las 2 décadas finiseculares. El sexto versa, según la propia autora, sobre los resultados alcanzados entre 1983 y 2003, a pesar de los tropiezos congénitos a la crisis que durante los años 80 y 90 castigó al todopoderoso Estado petrolero venezolano. Mientras que el capítulo 7, globalización, resiliencia y emprendimiento ante la adversidad, reconoce y valora los ajustes en el modelo de desarrollo surgido como respuesta por parte de la sociedad civil ante la crisis. Se mira de nuevo al sistema de ciudades metropolitanas e intermedias en el capítulo 8, enfocándolas desde la doble perspectiva de la globalización y la descentralización, las cuales se nos han tornado, como sabemos, elusivas por igual. Y el capítulo de cierre, aunque apunte al nuevo siglo XXI, se torna más sombrío y desesperanzado. Apoyándose en titulares de prensa y testimonios diversos, la autora contrasta el desventurado acontecer de la Revolución Bolivariana de Venezuela con las realizaciones que pudimos conseguir hasta el año 2003, momento que señala el definitivo término del período de los enriquecedores años de la joven e inexperta democracia venezolana y, por tanto, de esta investigación. Fin de la cita. En medio de esa vastedad, me permito hacer ciertas observaciones que conviene señalar y algunas sugerencias también. Dado el título y la envergadura de la obra, convendría, pensando en una segunda edición o en un libro complementario o en una continuación de la línea de investigación, reforzar la atención a la era colonial
en términos de fuentes primarias, especialmente durante el período de las reformas borbónicas en el último tercio del siglo XVIII. En el albor republicano se echa en falta una mayor presencia de la obra de Agustín Codazzi, que dio forma, como sabemos, al territorio ignoto que se encarga ahora de articularnos a través de sus dendritas. Son estos aspectos que convendría reforzar para ampliar la proyección de la enjundiosa obra de Estaba, insertándola en la genealogía geográfica venezolana, que en la era republicana va de Felipe Tejera a Pedro Cunil, pasando, por supuesto, por Manuel Landaeta Rosales. Se reforzaría así al mismo tiempo la atadura de la geografía con la historia, según la relevante búsqueda epistemológica presupuesta en esta obra dendrítica. Muchas gracias. Muchísimas gracias al académico Arturo Almandós por sus palabras de presentación del libro. A continuación, palabras de la autora, doctora Rosa Estaba. Adelante, doctora. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Muy buenos días. Ay, estoy sumamente agradecida con estas palabras del ingeniero Arturo Almandós. Nunca nadie me había interpretado tan bien. Muchas gracias. Bueno, la obra que titulo La construcción de un territorio, Venezuela 1500-2003, es un esfuerzo por rescatar la memoria histórica escrita, entre comillas, tanto en el inconsciente colectivo como en el territorio, o el hogar donde nacimos o vivimos. El objetivo final es convertir nuestro pasado en un arma certera capaz de enfrentar la sistemática y cada vez más visible destrucción de nuestro patrimonio geográfico, destrucción engendrada a partir de la aparición del socialismo del siglo XXI o revolución bolivariana. Preparada para la formulación de una propuesta de país a escala nacional, regional y local, y considerando la trayectoria tecnológica de Venezuela y el carácter social, económico y político de esa trayectoria, la investigación se afronta a través de dos ángulos. Un ángulo da cuenta de la sucesiva ejecución de las infraestructuras y los equipamientos estructurantes del territorio. El otro explica la evolución de la red nacional de ciudades en su carácter de espina dorsal del desarrollo económico-social, sembrada y arraigada por la confluencia de tales elementos estructurantes. Iniciamos con el estudio de las bases patrimoniales del desarrollo. Por un lado, la naturaleza salvaje que en 1498, 1500, encontró Cristóbal Colón. Por otro, la huella de la histórica división político-administrativa en estados y municipios, en tanto que sistema que rige el proceso de construcción del territorio y de la inherente transformación de la naturaleza. Bosquejados los tiempos coloniales, arranca con el nacimiento de la República y culmina en 2003, recién iniciado el quiebre de la Revolución Bolivariana. Profundizamos en la era petrolera, emprendida en los años 30 del siglo pasado, haciendo especial énfasis en la época cumbre de la construcción del territorio, la de la democracia representativa, nacida en 1958 y claramente dividida en dos etapas, 1958-1983 y 1983-2003. La etapa 1958-1983 es cuando realmente comienza la modernización y estructuración del territorio. Con el poderoso despliegue planificado según el modelo de sustitución de importaciones y protección del mercado interno, durante estas 2 décadas se armó la compleja red urbana nacional con base en la expansión industrial y agrícola, el florecimiento y organización del empresariado, la masificación de la educación y la dotación de una importante planta de hospitales y ambulatorios. Determinante en el desarrollo fue la construcción del Sistema Nacional de Electrificación de casi un centenar de embalses de usos múltiples asociados a sendos sistemas de suministro de agua potable, de regadío o de control de inundaciones. No menos concluyente fue el despliegue
de las redes de vialidad aérea y de telecomunicaciones con las que se logró interconectar el territorio nacional. En la segunda etapa, 1983-2003, aparece la quiebra de Papá Petroestado, como le digo yo, y el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y protección del mercado interno, para dar paso a una Venezuela en marcha hacia el progreso, hacia una sociedad inserta en la globalización. En este nuevo amanecer se intenta impulsar la descentralización territorial hacia los estados y los municipios, en sintonía con las innovaciones que transfiguraban al mundo, las técnicas de la información y comunicación, la economía del conocimiento, el intenso proceso de urbanización y las nuevas redes urbanas planetarias. Los prometedores resultados se observan en múltiples aristas. A la par del flujo de inversiones extranjeras y de la diversificación de las exportaciones, se cosechan los frutos logrados en materia de educación y salud. Prosperan las actividades petroleras, forestales, de pesquería marítima y fluvial, agrícolas, comerciales e industriales, y se densifican y modernizan las infraestructuras eléctricas, hidráulicas, viales, aéreas y en particular las telecomunicaciones. Entre los resultados más novedosos destaca la emergencia de un empresariado comprometido con la inclusión social junto a la proliferación de los microemprendedores, el cooperativismo, las franquicias, la acuicultura y el turismo de posada. Mientras Caracas, en ejercicio de su función de capital de Venezuela, logra colocarse como una ciudad global que lidera la importante región metropolitana del centro norte, muchas ciudades tradicionales se erigen en aglomeraciones metropolitanas mejor dotadas de la sinergia requerida para elevar y difundir los niveles de productividad y de calidad de vida. Entre ellas sobresalen aquellas que presiden redes urbanas regionales y que se diferencian entre sí gracias a las capacidades alcanzadas de acuerdo a la manera particular como cada una de ellas ha transitado el proceso histórico de construcción del territorio nacional. En 2003, cuando empezaban a cristalizar vanguardistas procesos territoriales de especialización productiva, inclusive de clústeres industriales, y los consiguientes intercambios entre las grandes redes urbanas regionales, nos sorprenden los indicios del quiebre de la revolución bolivariana, indicios de la destrucción y el caos, que es como titulo yo mi último capítulo. Esas son mis palabras, a la orden. Doctora Estaba, sobre todo por sus palabras y su invaluable contribución al conocimiento registrado, porque a veces no registramos las cosas los venezolanos, de la historia de nuestro querido país. De seguido, vamos entonces ahora a la presentación del libro La diáspora de talentos venezolanos, características de una inmigración de alta calificación, y esa presentación la hará el académico Carlos Genatio. Bueno, buenos días. Esto es un tema complejo. La diáspora ya ha sido dicha. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Así lo dijo, así llamó la diáspora, Antonio Cipriano, José María y Francisco de Santa Ana Machado y Ruiz. Ya con eso está todo dicho. Imposible decir algo más, sería como un sacrilegio. Heidegger insistió tanto en ello. El arte devela al ser echado al mundo. Y perdone, don Antonio Cipriano, por pretender decir algo más. Buenos días, estimados académicos. Hoy nos une una palabra que nos dice mucho, pero que en realidad trata de decir el vacío y la ausencia. Hoy nos une el vacío de los que nos hemos tenido que marchar y el vacío de los que sin haberse marchado nos hablan desde un país que, ese sí, se nos ha marchado. La diáspora somos los que partimos y los que nos quedamos, unidos por el abandono de una vida que tuvimos y que se nos escurrió entre los dedos, como arena que no podemos retener, como estelas en la mar. Quiero comenzar por no decirte diáspora. Y por ello, antes que nada, quiero hacer un pequeño y sentido homenaje de eso que estoy seguro todos compartimos.
Se cierra un año y se cierra un ciclo de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, para abrirse otro, con un nuevo periodo de gobierno en la academia. Quiero compartir unas palabras de agradecimiento a todos por estar aquí, por continuar, por darnos la oportunidad a los que estamos fuera de sentirnos que seguimos en el mismo barco que ustedes. Una vez mi querido amigo académico, Oscar Grauer, me dijo, la academia es tal vez mi mejor vínculo con Venezuela. Y quiero muy especialmente agradecer a los presidentes de la academia que han dirigido esta institución. Quiero agradecer a Manuel Torres Parra, quien como presidente cuidó esta casa como si fuera la suya, para darnos espacio de reflexión, trabajo y hasta de afecto. Manuel estaba siempre allí, cuidando de todos los detalles de todas las reuniones. Manuel fortaleció las bases de esta institución, le dio peso y lugar. Gracias, Manuel. Recibe un abrazo. Quiero también agradecer a Gonzalo. Gonzalo, en ya varias ocasiones ha sido presidente y ha resguardado ese espacio para que la academia sobreviva, para que los fundamentos de ética, trabajo y compromiso que esta institución representa se consoliden. Siempre has estado presente, apoyando, entusiasta a esta casa. Y quiero agradecer a Eduardo. Perdonen que los mencione por su nombre de pila, pero así me lo dicta el afecto. Eduardo, has puesto tu energía y mi profunda dedicación para que esta academia crezca. Has puesto tu bonomía, tu lucidez, afecto y dirección para que esta academia logre una nueva dimensión. Contigo la academia ha logrado que el COVID se convierta en nuestro aliado, porque nos vemos por esta vía online y el esfuerzo de todos se ha visto crecer. Nadie en su sano juicio puede pensar que esta institución hace la muy extensa lista de actividades que realiza alimentándose del aire, con mínimos aportes de algunos cercanos patrocinantes. Gracias también a ellos. El libro. Paso a comentar algunas impresiones derivadas de la lectura del libro Diáspora de Talentos Venezolanos del ingeniero José Manuel Martínez, quien es miembro de varias comisiones de esta academia, la de Ciencia y Tecnología, la de Educación y la de España, y es también candidato a miembro correspondiente. Al iniciar la lectura del libro tenía la impresión que me iba a encontrar con un conjunto de propuestas sobre la diáspora y el desarrollo del país, propuestas de proyectos, programas y políticas sobre cómo impulsar el conocimiento y la innovación, siendo estos los temas que usualmente forman parte de los intercambios académicos en los que participamos ambos. Sí, José Manuel incluye estos temas y también incluye otros. En su libro, del cual es autor, o sinceramente, diría que más bien es compilador y coautor, ya verán por qué, José Manuel abre espacios para que varias personas den sus visiones de la situación del país y hagan propuestas para el futuro, y para que otros narren sus experiencias como parte de la diáspora. También incluye la encuesta que genera y organiza información sobre la diáspora. El libro incluye una introducción en la que el autor resume los artículos de los otros autores que contribuyeron. Esta introducción incluye las principales ideas y adelanta la comprensión de las tesis desarrolladas por los que contribuyeron. A continuación están los artículos conceptuales. Están escritos por expertos en cada uno de sus temas. Comienza con un interesante análisis del desarrollo económico de Venezuela y la contribución de inmigrantes europeos, escrito por el académico Humberto García Larralde. José Manuel Martínez resume atinadamente el contenido de su trabajo, el trabajo de Humberto García Larralde. Dice así: Humberto García Larralde describe el modelo de desarrollo de la economía venezolana y de las principales decisiones políticas a partir de 1978, como un modelo desarrollista, pero también populista. Este sistema político, basado en una cultura rentista, cuando declinó la economía, incubó resentimiento, alimentó odios y sentimientos de venganza, que Hugo Chávez supo capitalizar cuando alcanzó la presidencia de la República, llevando a la instauración de un régimen fundamentalmente militar, corrupto e incapaz de enfrentarse a los retos de la economía mundial y de los cambios tecnológicos. Este régimen desmanteló buena parte de las instituciones y se ha traducido en una creciente ineficiencia, que ha generado escasez, inflación, desempleo y otras fuertes distorsiones macroeconómicas. El régimen actual de Nicolás Maduro las acentúa, pues para mantenerse en el poder y disfrutar de sus privilegios, apela al uso de la violencia. Para Humberto García Larralde, Venezuela habrá de despertar. La nueva institucionalidad tendrá que armarse construyendo ciudadanía. Los venezolanos migrados serán un activo invalorable para el mejor resultado de este empeño. A continuación, el segundo artículo fue escrito por Tomás Páez, quien ha hecho importantes contribuciones para la caracterización de la diáspora y sobre temas de ciencia y tecnología y el desarrollo del país. Tomás Páez insiste en la necesidad de transitar del concepto de la fuga de cerebros a la de circulación de cerebros.
Nos coloca en una situación que permite entender mejor la importancia de las diásporas y, si se quiere, nos saca de la nostalgia. Tomás insiste en que el desarrollo tecnológico, la innovación y la ciencia han progresado a lo largo de la historia gracias al intercambio humano, esto es, por la circulación de personas y sus ideas. Las diásporas son también oportunidades. Tomás Páez insiste en la necesidad de ampliar el concepto de la diáspora calificada, más allá del contexto académico y científico, y destaca el rol del sector empresarial y emprendedor como integrante del sistema de investigación, desarrollo e innovación. También comenta sobre la inadecuada desviación hacia el sector científico de la ley LOCTI aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional de 2015 y destaca la necesidad de rescatar criterios de la primera LOCTI, la del año 2001. El tercer artículo está escrito por Ruth Castillo, quien es profesora de física especializada en filosofía de la ciencia, preocupada, cito entre comillas, por la banalización frente al riesgo de la pérdida de talento y avance científico de países en vías de desarrollo. En su artículo comenta sobre el impacto de la inmigración de científicos venezolanos e incluye una lista de temas que deberían considerarse para organizar y potenciar oportunidades para la inserción de la diáspora en sus destinos. La autora analiza el proceso de creación de acuerdos en la Universidad de Trieste y Friuli Venezia Giulia y cómo se logró incluir a la diáspora de científicos venezolanos dentro de las intenciones de los de acuerdo. Las acciones están por verse y esperemos que se den. El cuarto artículo conceptual es escrito por Yacir Heredia, quien presenta iniciativas de apoyo a poblaciones desfavorecidas dentro y fuera de Venezuela como ejemplo de una línea de acción desde el extranjero. La segunda parte del libro incluye artículos que narran el proceso de desarrollo y migración de miembros de la diáspora venezolana. Son testimonios que muestran las experiencias vitales de muchos venezolanos que, al salir del país, han encontrado un camino complejo y difícil para poder insertarse en sus destinos. Estos artículos son significativos, describen detalles de esos procesos. Uno de los autores de esos artículos, es decir, coautor del libro compilado y dirigido por José Manuel Martínez, es el propio José Manuel Martínez, quien describe con bastantes detalles su desarrollo como español de origen, quien fue a Venezuela en su juventud y consiguió un país de oportunidades. Venezuela le permitió un desarrollo personal y profesional que difícilmente puede conseguirse en los países a los cuales se han dirigido muchos de los que han tenido o que hemos tenido que salir de nuestra patria. Y hoy, su desarraigo está presente en una vuelta que no se sabe si es de ida o de vuelta en fin de cuentas. José Manuel describe el proceso de ir y venir, el de un español que se hizo venezolano y que ha tenido que regresar a España y seguramente ya en España es todavía venezolano y en Venezuela no dejó nunca de ser un poquito español también. Es la diáspora que no se acaba, son estelas en la mar, las que seguramente veías, José Manuel, desde el barco Santa María en el que viniste a Venezuela por primera vez en tu juventud. Todas las descripciones son complejas, llenas de detalles, humanas, conmovedoras, aleccionadoras. Muestran la intención de cada uno de los autores de preguntarse, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer para ganarme la vida y ser útil? Leer esos escritos nos llevan a compartir la situación de muchos. Muy seguramente los que hemos tenido que salir de Venezuela nos vemos retratados en varios o en muchos de los pasajes incluidos en el libro. Como tercera parte del libro, José Manuel incluye una encuesta que realizó conjuntamente con Ruth Castillo. Sugiero verla directamente. En el texto, José Manuel comenta que unos 200.000 profesionales universitarios han emigrado. Los estudios que hemos realizado nosotros y que fueron publicados en el libro de la fuga de cerebros a la red de talento, publicado por María Mera Lafuente y este servidor, muestran una realidad tristemente peor. Ese número es bastante superior al 1.000.000 y logramos estimarlo aproximadamente en 1.300.000 personas, 1.300.000 profesionales universitarios que han salido del país. José Manuel se permite un comentario. Los mejores talentos venezolanos en ciencia y tecnología hemos tenido que emigrar. Yo por mi parte creo que en Venezuela siguen estando muchos de los mejores. José Manuel Martínez se dio el trabajo de crear un espacio y motivar a un conjunto de personas con ideas y enfoques variados a contribuir a un proyecto necesario, el de caracterizar la diáspora y el talento humano que Venezuela ha perdido, al menos por ahora. Como al escribir un libro, lo usual es elaborar la introducción al final del proceso, cuando todo ha sido dicho, Martínez comenta en la introducción sus conclusiones y deseos. Dice así, cito entre comillas, esperamos que los países de acogida, las instituciones académicas, las empresas y las organizaciones relacionadas con las migraciones
Diseñen políticas y desarrollen acciones que faciliten el acceso de los talentos venezolanos a su desarrollo profesional donde viven ahora, contribuyendo con sus conocimientos y experiencias y también preparando las relaciones con instituciones y profesionales venezolanos para que cuando algunos regresen puedan contribuir a cambiar las condiciones de Venezuela utilizando los nuevos conocimientos adquiridos. Es un buen marco de solicitudes. Lo difícil es llevarlo del plano del deseo al de la acción. Si algo quisiera pedirte, José Manuel, es que continúes escribiendo y compilando la diáspora, que continúes poniéndole palabras e historias, que hagas otro libro que sea continuación de este, que incluya relatos y más relatos, que hables con tus coautores, con todos, y traigas más, que hables más contigo y nos lo cuentes. Ojalá puedas conseguir que muchos más narren sus historias con tanto detalle y honestidad como lo has logrado tú mismo, y como has dado el ejemplo. Así contribuyes a traer la diáspora, al menos parcialmente, al mundo de las palabras, al mundo simbólico. Transitar la diáspora con palabras es difícil y no deja de ser doloroso. La vuelta. Todo esto porque la diáspora siempre se hablará desde la incompletitud. La diáspora es demografía rota. Y sobre las estelas en la mar, don Antonio Cipriano Machado o Heráclito de Efeso. Nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. De Heráclito. Diáspora y regreso. ¿A dónde se regresa de la diáspora? Se regresa. Y como lo ha dicho el poeta Constantín Cavafis, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si no los llevas dentro de tu alma. Pide que el camino sea largo, que llegues a puertos nunca antes vistos. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al académico Carlos Genatio por sus palabras de presentación de un libro que nos toca muy de cerca a la academia. A continuación, palabras del autor, ingeniero José Manuel Martínez. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Carlos. Esas bellas palabras, esos bellos reconocimientos, esas bellas análisis que has hecho tú como miembro de la diáspora tan importante. El libro que tuve que escribir, o que decidí escribir, realmente fue un ensayo en un tema del que yo no tenía absolutamente ninguna intención de trabajarlo, pero que, como bien decía Carlos, yo al fin y al cabo soy emigrante doble. Emigré a Venezuela cuando era joven, cuando tenía 15 años, y Venezuela me dio todos los beneficios que nos dio el sistema democrático de las posibilidades de superarnos, ¿no? Vine a España a visitar a mis hijos, pero problemas de salud familiares nos hicieron quedarnos. Entonces, uno empieza a pensar, y bueno, en la conexión con la Academia de Ingeniería de Venezuela, con la que ya yo tenía contacto, de repente recibí un correo de Alfredo Silento, que se refería a que esta investigadora, Rudith Sud, reclamaba que en Venezuela no se le estaba haciendo mucho caso, mucho interés al problema de la pérdida de talentos venezolanos que
habían tenido que salir. Entonces, aprovechando el tema, me motivó por supuesto como emigrado, me motivó como venezolano, como intelectual, como ingeniero, como profesional, que uno llega a un país en donde nació y se siente solo, se siente que ya no vive en ese país, aunque como decía Carlos, nunca se me olvidó el ser español, ¿no? O sea, siempre tenía España, digamos, muy presente, sobre todo porque habiendo salido ya con 15 años, lamentablemente no conocía físicamente España, pero sí conocía su historia y su geografía bastante. Y entonces España para mí era un desafío también de volver a encontrarme con ella y inclusive había intentado una vez anterior conseguir a mis compañeros de colegio y lo hice y lo logré. Entonces esa duplicidad de ser venezolano y ser español me llamó la atención de ver qué pasaba con los que habíamos salido. Y bueno, conseguí por internet contacto con Ruth y juntos empezamos a trabajar el tema para ver qué podíamos hacer por la diáspora de talentos, por la diáspora de profesionales, que yo amplié, por supuesto, no solamente los científicos, sino todos los profesionales que hemos salido, ¿no? Y empezamos a dar vueltas, a ver qué posibilidades habría, y una de las ideas que se nos ocurrió fue hacer una encuesta para saber dónde están, qué es lo que hacen, cuáles son sus problemas, y empezamos a trabajar en esa encuesta. Pero quizá un día se me prendió el bombillo, como se dice vulgarmente, y dije, es que hay tantos profesionales fuera que sería muy importante demostrar que los profesionales que han salido han sido capaces de resolver esos problemas y integrándose efectivamente a la vida profesional en los países a los que han llegado, ya que venezolanos salieron desde hacía mucho tiempo, no escapados políticamente como en los últimos 20 años, sino inclusive a veces hasta mucho antes, ¿no? Al hacer llamado por internet, por LinkedIn, conseguí una serie de respuestas que querían trabajar en el tema. Y bueno, logré motivar a ese grupo. Ahí está Cristian Smer, está Salazar, que son dos de los escritores de sus historias. Y esas historias, como decía Carlos, demuestran una historia de vida que pasó por grandes dificultades y que fueron capaces de superar. Porque al fin y al cabo, la diáspora, como bien dice Tomás Páez, es una circulación de personas, es una circulación de cerebros, ha existido en toda la historia de la humanidad y siempre ha ido enriqueciendo y enriqueciéndose con esos contactos en otros países. Pero me parecía que era destacable el mostrar que existen capacidades fuera del país, que la encuesta, por supuesto, también muestra que existen capacidades de muy alto nivel intelectual de la gente que ha salido, pero que hay maneras de superar todos los obstáculos y de ser que internacionalmente uno puede tener una vida mejor, profesionalmente útil, ser aceptado en los países en que llega, ser aceptado inclusive en la comunidad internacional de científicos y de profesionales, ¿no? Me pareció muy llamativo el que un hijo de Pedro Grases escribiese su historia, porque Pedro Grases fue un inmigrante en Venezuela que contribuyó tremendamente con el desarrollo de la cultura venezolana en muchos campos, y del cual yo le agradezco, por ejemplo, la creación, junto con Eugenio Mendoza, del Colegio América, donde yo estudié mi bachillerato en Venezuela, y por supuesto después la Universidad Metropolitana, ¿no? Y eso de poder tener las palabras de un hijo de él. Yo conozco a otros dos hijos y he trabajado con ellos, Walter Jaffe, Klaus Jaffe, con los cuales he compartido, digamos, aventuras profesionales. Entonces me parecía muy importante que una persona de su estatura transmitiese toda su experiencia de vida, en donde él ha ido, ha vuelto, ha entrado a Venezuela, ha salido a Estados Unidos y ahora está en Costa Rica haciendo otras actividades empresariales. Es el que tenía una edad más avanzada. Pero es que también conseguí
a la que tiene la más joven, que es Yara Jaffé, hija de Werner Jaffé. Werner Jaffé, fundador de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Werner Jaffé, que fue director del Centro de Desarrollo Científico y Humanístico cuando me dieron la beca para hacer mi primer posgrado en Estados Unidos. Entonces, que ella cuente toda su historia, y su historia tan rica, tan extraña, de, como ella dice, 7 viajes a 7 países distintos, hasta que finalmente se logra establecer en Chile para hacer astrofísica en uno de los países que tiene mayores posibilidades de exploración espacial. La más joven, el mayor, pero entre medias toda una variedad de otras profesiones, de otras experiencias, en las que evidentemente sugiero, si no han leído todavía, que las lean, porque como decía Carlos, ahí está la vida de todos los que hemos salido. Y podemos ver referencias y podríamos escribir nuestras propias historias. Yo intenté hacer la mía, porque al fin y al cabo, bueno, me pareció interesante el también transmitir esa ida y vuelta como inmigrante doble. Pero cada uno de todos los que hemos salido tenemos algo que contar. Y no solamente los profesionales. Hay muchas historias también de personas que han salido con menores calificaciones académicas y que tienen unas historias increíblemente interesantes, increíblemente ricas desde el punto de vista humano, que es en el fondo el más importante a considerar. Porque es lo que nos une en distintos lugares donde estemos viviendo. Y eso es una de las cosas que más a veces echamos de menos en cuanto a la receptividad que nos dio Venezuela, porque cuando yo regreso a España, mi patria chica, yo no encuentro la misma receptividad. Es difícil para todos los emigrados y sobre todo ya con edades avanzadas, tal como plantea la encuesta, la posibilidad de conseguir trabajo, no tanto empleo, digamos, pero sí oportunidades de trabajar para el país en el que estamos, considerando que tenemos capacidades que pueden ayudar también a resolver una serie de problemas en los países a los que llegamos. Entonces, eso es darnos cuenta de la riqueza que Venezuela tuvo y nos dio en democracia, por supuesto. El darnos cuenta de que en Venezuela convivíamos personas de todos los países, de todas las religiones, de diferentes conceptos filosóficos y políticos, y que lo hacíamos en paz, que lo hacíamos en una convivencia rica, hermanada, y aprendiendo, por supuesto, del carácter venezolano de apertura, de confraternidad, de solidaridad. Eso nos hace enriquecer más nuestra visión y de haber vivido en ese país tan formidable y de querer seguir trabajando por él para tratar de recuperar en lo posible lo que se pueda lograr una vez que salgamos de este oprobioso régimen en que ha caído Venezuela sin que nadie se lo esperara, sin que nadie lo buscara, pero por errores políticos cometidos lamentablemente en los últimos años de la democracia venezolana. Ese es mi mensaje, es el darle fuerzas a los que estamos en la diáspora para seguir trabajando por Venezuela, para poder integrarnos exitosamente en los países en que hemos llegado, para seguir divulgando lo que Venezuela ha hecho y lo que Venezuela necesita volver a hacer. España recuperó su democracia después de 40 y tantos años de dictadura. Mis padres tuvieron que salir porque ni económica ni políticamente se podía vivir en España y lamentablemente encuentro que ahora me pasó lo mismo con Venezuela, aunque no estaba tan metido, digamos, políticamente como mis padres quizás tuvieron en su época, ¿no? Sin embargo, bueno, ese es el desafío. Carlos me desafía a que yo siga trabajando en esto, sigo haciéndolo, no sé, la Academia de Ingeniería en España me está dando esa oportunidad de ser el coordinador del programa Diáspora en la comisión de la Academia. Ya se han creado una serie de proyectos interesantes
Se ha creado una asociación de profesionales para poder ayudar a otros profesionales en resolver sus problemas de vida, sus problemas gremiales, y la academia también, digamos, de mostrar al mundo en España las capacidades que tenemos los ingenieros venezolanos y poder ver que nos den oportunidad de ayudar a España, que también necesita un impulso importante porque está en una situación política ciertamente complicada, tal como lo podemos ver ahora los venezolanos que tenemos experiencia en esas situaciones políticas lamentables que está viviendo Venezuela. Seguiré trabajando, no sé si regresaría a Venezuela o no, desearía regresar. Tengo el apartamento y el carro todavía pendientes porque salí como turista. Tengo mi hermana y mis sobrinos viviendo en Venezuela y contándome todas sus preocupaciones e inquietudes de todo tipo, económicas, sociales, de seguridad, etc. Así que estoy muy pendiente de poder contribuir con Venezuela en algún momento, desde dentro o desde fuera, y ver de qué maneras más exitosas puedo lograrlo. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos los que han participado en el libro, a los evaluadores que hicieron un trabajo formidable, personas de gran nivel, muy respetables en el sistema científico-tecnológico de Venezuela, a los miembros de la academia en todos sus niveles, y en fin, a todos los que quieren escuchar estos mensajes, pues adelante y gracias por prestar atención a mis palabras. Bien, muchísimas gracias, José Manuel, por tus palabras. Realmente impacta las cifras que dio Carlos Genatios sobre la cantidad de profesionales que están afuera. Creo que a todos nos ha tocado en familia ese caso, donde muchos ya prácticamente no tenemos familia en el país, sino más bien en esa diáspora profesional de la que tanto están hablando ustedes. A continuación vamos a tener igualmente 10 minutos para preguntas y respuestas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, tanto al autor como a Carlos Genatios, mostrar por la señal de costumbre, levantar la mano, y si no, continuaríamos con el programa. Adelante, Eduardo. Yo pedí la palabra para hacer público mi agradecimiento a las generosas palabras que tuvo Carlos Genatios al referirse a la gestión que nuestro comité directivo que me ha tocado presidir ha realizado en pro de la academia. No es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Todos aportamos, creamos ideas, somos un verdadero equipo y trabajamos fusionados, compenetrados, siguiendo unos grandes lineamientos que nos trazamos de conjunto y que hemos aceptado como guía de nuestra actuación. Nos sentimos satisfechos por la tarea que hemos realizado y tratamos de dejar un legado de ideas, de planteamientos y doctrina para los que continúen con esta tarea. De manera que, Carlos, muchísimas gracias por tus generosas palabras. Quiero también expresar una palabra de agradecimiento, pero también de admiración profesional de esos juicios que se van teniendo tal vez de manera emotiva, pero que tienen una raigambre intelectual y capacidad de razonamiento ante la densidad y elegancia de los discursos que se han pronunciado. Todos enjundiosos, todos con abundancia de citas, de relacionamientos,
de interpretación de los documentos que se han presentado a la consideración y que se están divulgando hoy. Realmente uno se siente muy emocionado de pertenecer, de actuar, de colocar a la academia en el rango que merece una institución de este nivel. Los discursos, las palabras, las interpretaciones, el relato de los libros, todos corresponden al nivel que esperamos sentir y que se traduzca en el quehacer académico. Hacia esa meta de excelencia nos proponemos levantar, siempre ha sido el propósito de guiar la academia. Hoy es una demostración de que los ingenieros somos capaces de abordar desde los más amplios ángulos de la cultura los temas esenciales para el desarrollo del país, como los dos que se han planteado en el día de hoy, y cada uno de los discursos pronunciados así lo ha demostrado. Quería también hablar de la arquitectura del territorio que nos relató o que nos relata el libro de Rosa Estava, pero también la historia de sus constructores. Este es un momento singular en que se relata una parte, se toma un tiempo del relato de los constructores del país, pero ese relato de ida y vuelta, de ese quehacer y regresar a Ítaca, como nos lo señaló Carlos y como lo describió con muchos ejemplos José Manuel, es la historia larga de Venezuela. Y es la historia de una cultura que hoy ha retomado relevancia en el ámbito de nuestras naciones, que es la hispanidad. Eso que va más allá de la territorialidad, eso que realmente nos une de un lado y del otro del Atlántico, porque obedecemos a las mismas ideas quijotescas que nos relató Miguel de Cervantes. Todos los hombres de un lado y el otro del Atlántico compartimos esa visión del mundo, y eso es lo que nos hace rápidamente integrarnos a cualquier territorio de este amplísimo espacio que es el espacio de la cultura hispana. Y eso ha quedado hoy muy bien relatado, tanto en la arquitectura de construcción del territorio como en las palabras de José Manuel, con las narraciones de hombres que van y vienen, y en el elegantísimo discurso, emotivo discurso de Carlos Henares. Las academias entonces asumen, y particularmente por supuesto nuestra academia, con gran satisfacción el rol de nodriza que señalé en la palabra de apertura de este acto. Ahora acompañamos a los autores a crecer con la difusión de los textos y la difusión de los enjundiosos y elegantes discursos que han sido pronunciados hoy. Muchísimas gracias, pero me toma un poquito de tiempo, pero quería hacer transmitirles a ustedes los sentimientos que voy teniendo en la medida que este evento se va a desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Eduardo Buró, presidente de la Academia, por sus palabras. Vamos a continuar entonces con el acto, con las palabras del doctor Rafael Isidro Quevedo, presidente de la Comisión Editora de la Academia. Señor presidente y demás miembros académicos, miembros de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, comisionados, señores autores y presentadores de los libros considerados, señoras y señores. Asistimos con gran satisfacción
al primer acto de presentación de 2 de los libros publicados por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat en el presente año 2021. A pesar de la pandemia y quizá motivados por la cuarentena obligatoria, en la cual nos hemos visto obligados a permanecer por estos largos días en nuestros hogares, han florecido múltiples iniciativas y los escritos que teníamos en proyecto o aquellos para los cuales habíamos tomado notas documentales o experimentales o que ya teníamos en algún borrador, han ido surgiendo de nuestros procesadores de texto. Luego de ser presentados a la comisión editora para su consideración, se han publicado con la imagen editorial de la corporación en nuestra página web. Allí se constituyen en un punto de referencia universal y pueden ser leídos, descargados o citados por todos los lectores interesados. A la fecha, varias decenas de títulos están colocadas en el portal de la Academia y otros más se encuentran en proceso editorial. El sello de nuestra institución ha motivado tanto a los académicos como a comisionados a posicionar sus obras bajo el dominio público para beneficio de todos. En una gestión del conocimiento que no tiene fines de lucro, sino interés en cosas y técnicos de divulgar y facilitar el acceso del público a las ideas y resultados de los estudios de sus miembros y asociados. La Academia, al igual que con todos sus eventos, sesiones, foros, conferencias, reuniones y demás actos públicos, celebra uno muy significativo: realizar la producción del libro y realzarla. La expresión más conspicua de la civilización y la inteligencia. El instrumento que ha permitido a lo largo del tiempo que por más de 7.000 años el hombre vaya dejando una huella en la historia de la humanidad, de su presencia en la tierra, de su inteligencia superior al resto de los seres vivos, de su poder creativo e innovador y de los hechos y circunstancias en medio de las cuales le ha tocado afirmar su existencia, desde aquellos remotos tiempos en los cuales descubrió la palabra, inventó el lenguaje y con el paso de los años lo convirtió en símbolos gráficos para dejar testimonio de su existencia. Desde aquellos primeros escritos en tablillas de cerámica de la escritura con fines utilitarios, devino en el registro de los primeros textos de un poema, los jeroglíficos que la civilización egipcia grabó en piedra sobre las paredes de los grandes templos, palacios y en las tumbas de faraones, reinas, príncipes y sacerdotes, y que han llegado a nuestro conocimiento por la intuición traductora de Champollion y otros filólogos, de la que ya era común en la antigüedad y se realizaba en el lenguaje de los griegos. Los libros de madera del lejano oriente, el invento del papiro para elaborar documentos y libros escritos, el uso del pergamino como material de gran durabilidad, belleza y utilidad para el grabado de textos y la multiplicación de los libros con la aparición de la imprenta gutenbergiana. Hoy hemos avanzado de cerca de 3.000 nuevos libros en los días, 90.000 libros mensuales, volumen de difícil lectura por una sociedad, han permitido que el pensamiento de la humanidad se conserve a través de los años y que los hechos y creaciones intelectuales de nuestros antepasados hayan facilitado el desarrollo progresivo del conocimiento, de las artes, de las letras, de la ciencia y de la técnica. Los libros han sido la tribuna trascendente del pensamiento, desde los lejanos tiempos de Homero y los clásicos a él atribuidos como la Ilíada y la Odisea, hasta los e-books que hoy se colocan en los portales de Amazon, eBay
y grandes editoriales internacionales, desde las bibliotecas más antiguas, como aquellas del rey de Persia, de Babilonia, de Alejandría, de Pérgamo, las múltiples bibliotecas privadas de los patricios romanos, como la de Terencio, el general Sila, quien se apropió de la biblioteca de Aristóteles, de Lúculo, traída en la conquista de Anatolia, o las de Plutarco y Cicerón, las grandes bibliotecas y los copistas de los monasterios de la Edad Media, que facilitaron la conservación del conocimiento acumulado por la humanidad, las millonarias bibliotecas de nuestro tiempo, como la de la Universidad sucesores de aquel trono. Pero así como progresa el pensamiento y los impulsos creativos del hombre, el desarrollo de los pueblos, los valores y principios civilizatorios, la libertad y el bien, también fluyen a través de los tiempos la fuerza del mal, los impulsos destructivos asociados con la barbarie, el sectarismo y el fanatismo. En el año 642 de nuestra era, el general musulmán Amr ibn As conquistó Egipto y tomó Alejandría, y al encontrar aquel portento cultural, dudó qué hacer con ella. Envió carta de su hallazgo al califa Omar I, el heredero de Mahoma, quien en su unívoco pensamiento le responde con aquella frase oscurantista: por lo que se refiere a los libros de la biblioteca, y aquí mi respuesta. Si su contenido coincide con el Corán, son superfluos, y si no, son sacrílegos. Procede y destrúyalos. Y eran tantos que durante más de 4 meses sirvieron para calentar con un fuego vivo a los 4.000 baños que existían en aquella ciudad egipcia y de cultura grecorromana. No todo se perdió. En sus casi 1000 años de existencia, muchos libros fueron transcritos al griego, al latín, al hebreo y otros idiomas. Alimentaron nuevas bibliotecas y el gusto intelectual de las aristocracias de entonces se alimentó también con ellos. 1400 años después, muy cerca de aquel lugar, renació la ecuménica nueva biblioteca de Alejandría, inaugurada en el año 2002 con el apoyo de la UNESCO. Un edificio circular simulando a nuestra tierra, lleno de la luz del sol por todas partes, con 7 pisos que albergan 7 millones de títulos y más de 2.000 metros cuadrados de superficies con ordenadores para los lectores e investigadores que allí pueden concurrir desde todas partes, abierta a todos los confines, como un astro iluminando al mundo. Destaco estos hechos porque así como vivimos un florecer universal en la gestión del conocimiento, aquí en nuestra propia patria asistimos a una progresiva destrucción de bibliotecas públicas del Estado Barinas, el deterioro por falta de recursos para su mantenimiento de las bibliotecas universitarias y el progresivo abandono de nuestra gran biblioteca nacional. Frente a estas calamidades, debemos hacer un dramático llamado a todos los lectores de la vida nacional y a todos los sectores de la vida nacional para elevar nuestra voz de reclamo para la vuelta a la primacía de la inteligencia, de la razón, del conocimiento y de la promoción de la educación y la cultura como base esencial del desarrollo de los pueblos. Así como hay que rescatar nuestras bibliotecas y estimular por todos los medios la publicación de libros y revistas, deberíamos también proteger e incentivar a las casas editoriales que aún sobreviven en el país, para que continúen en su misionera labor de divulgación de la ciencia y la cultura nacionales, facilitar la instalación y dar incentivos a las librerías que aún quedan en el país, promover la reapertura de muchas que han cerrado e incentivar la lectura en las escuelas, liceos y universidades.
Siento que la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat está cumpliendo con su misión. Este acto es el resultado de un proceso de creación, de redacción, de edición, científicos e institucionales. Está asociado con su visión y misión. Pretende llevar a la nación venezolana sus ideas y conceptos en su tarea orientadora y rectora de la vida nacional. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los venezolanos a escribir, a publicar sus ideas, a divulgar su pensamiento por todos los medios posibles, para inundar el país de pensamiento creativo, de innovaciones, de caminos para el desarrollo y muy especialmente de esperanzas y motivaciones para anidar nuevos sueños por una Venezuela mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias al académico Rafael Quevedo. Gracias, José. Bueno, buenos días a todos. Es un honor dirigirme hoy a ustedes para clausurar el acto de presentación de los libros que nos han reunido. Primero, quiero dirigir un reconocimiento a los organizadores del evento, miembros de la comisión editora de esta academia, y muy especialmente a su presidente, el académico Rafael Isidro Quevedo, y al académico Alfonso Linares, quienes condujeron su realización con todo éxito. Hay que decir que hemos contado con la asistencia de unas 40 personas de varios países a quienes hoy agradecemos su asistencia y su participación. También agradecemos a los académicos que han realizado la presentación de los libros, el académico Arturo Almandós y el académico Carlos Genatios, que han sabido poner de relieve los aspectos centrales de cada uno de estos trabajos y los valiosos aportes que representan para el acervo de conocimiento que contribuyen con impulsar las actividades de la academia, siempre al servicio del desarrollo del país. Y quiero principalmente expresar nuestras más sinceras felicitaciones a los autores de los libros, Rosa Estava y José Manuel Martínez, que nos entregan hoy estas publicaciones, fruto de un gran esfuerzo creativo y reflejo de sus trayectorias, experiencias y de su compromiso con el país. Pero no voy a extenderme mucho porque no hacen falta muchas más palabras. Son estos libros que hoy con orgullo presentamos, los que hablan por sí mismos y expresan más que cualquier discurso. Gracias al minucioso trabajo de la comisión editora, estas obras están hoy finalmente publicadas dentro de la colección digital de la Academia, disponibles y de libre acceso para cualquiera que desee consultarlas en nuestra página web. Saludo calurosamente el éxito de esta iniciativa, que como otra que lleva adelante la Academia, se centra en apoyar la generación y circulación del conocimiento como valor inestimable para construir capacidades y como principal herramienta para vencer los desafíos del futuro. Quiero cerrar este acto con algunas ideas. Con el trabajo de la doctora Chacón, hemos apreciado la significación del territorio y su construcción en la historia. Territorio vinculado al desarrollo de la nación venezolana y asociado de manera especial al nacimiento y crecimiento de la democracia en el siglo XX. Con el segundo libro, del doctor José Manuel Martínez, hemos comentado el surgimiento y explosión de la diáspora venezolana, fenómeno que por el contrario es consecuencia del declive y extinción de esa misma democracia, imperfecta, pero que tanto costó construir, y que se asocia con estos momentos oscuros que atravesamos en lo que va del siglo XXI. Esto conduce a una reflexión sobre las relaciones entre la diáspora y el territorio. Precisamente porque hoy 6 millones de venezolanos están en la diáspora, el reto que debemos encarar es el de extender nuestro horizonte. No solamente vincular la nación a la geografía, a la historia, a los espacios físicos y políticos del territorio, sino apropiarnos de esos nuevos territorios virtuales que ha conquistado para nosotros la tecnología y que nos permiten construir redes de venezolanos más allá de nuestra frontera física. Desde el infinito espacio virtual, carente de fronteras,
La diáspora puede convertirse en un apoyo para impulsar propuestas de construcción de capacidades y de transformación del país, basadas en la activación de redes globales de conocimiento. La esperanza no es una vuelta atrás. Para mirar al futuro hay que mirar al pasado y a la historia, no de manera nostálgica, no como una utopía perdida, ni tampoco como un fantasma que nos espanta. En un país escindido, la diáspora es a la vez una herida y una oportunidad de remisión. El pasado debemos verlo como una presencia de valor explosivo en el presente, una fuerza que nos permite ser constructivos y avanzar. Quiero recordar con esto a Walter Benjamin, filósofo alemán que vivió entre 1892 y 1940, y que nos dijo cosas como esta, y cito: la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no lo configura ese tiempo vacío y homogéneo, sino el cargado por el tiempo ahora. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Consiste más bien en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro. Y esta otra frase con la que culmino. Lo que uno ha vivido es comparable a una hermosa estatua que al ser transportada ha ido perdiendo sus miembros uno a uno y que ahora es tan solo el valioso bloque en el que tienes que esculpir tu futuro como imagen. Muchísimas gracias a todos. En nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería y Hábitat, declaro clausurado este acto. Gracias, le doy el micrófono a José. Muchísimas gracias, Marianela, por tus palabras. Antes de terminar, queremos agradecerle nuevamente a los autores por sus libros, a los presentadores, quienes nos han motivado a la lectura detallada y reflexiva de los libros, al académico Quevedo por su excelente dirección de la comisión editora, y al presidente y a la vicepresidenta de la academia por sus palabras. Y finalmente, agradecerles a todos los presentes por su asistencia a este sencillo y significativo acto. Muchas gracias.